capítulo 2. Libro de los Hechos, capítulo 2. Hoy estamos en nuestro culto Noche de Gloria. Dios hará algo con nosotros, Dios hará algo en nuestras vidas, porque el Señor lo que quiere es hablarnos. Dios siempre habla, Dios habla, dice la palabra, de muchas maneras. Voy buscando Hechos capítulo 2, saludamos a las personas de Facebook que están conectadas, ¿verdad?, por las redes sociales. Dios bendiga cada nación, cada país, cada ciudad, cada barrio, lo bendiga en gran manera. Dios es fiel y cumplirá lo prometido, y lo que Él ha dicho, pues usted lo verá cumplirse. Hechos capítulo 2. Voy a predicar con el título: necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Y cuando digo esto, no me refiero a la iglesia local, me refiero al cuerpo de Cristo. O sea, el cuerpo de Cristo necesita estar lleno del Espíritu Santo. Y quiero enseñarle varias cosas de las cuales mucha gente piensa que estar lleno del Espíritu Santo solo es hablar en lenguas. Eso es una manifestación. Pero estar lleno del Espíritu Santo implica muchas cosas. Y hemos omitido bastante, le hemos dado mucho énfasis a lo sobrenatural de Dios, que no es malo, pero muchas veces hemos descuidado lo más importante del Espíritu Santo. ¿Saben cuál es lo más importante del Espíritu Santo? El fruto, o sea, el carácter de la iglesia. No estoy hablando de cristianos, hablo de la iglesia como cuerpo de Cristo. Como cuerpo de Cristo muchas veces no damos la talla a la medida que Dios nos quiere llevar a su imagen y semejanza. No a la imagen y semejanza de Adán, sino a la imagen y semejanza de Cristo. Porque el propósito de los 5 ministerios, uno de ellos es llevarnos, dice, a la estatura del varón perfecto. Pero ¿por dónde va usted? ¿A qué nivel está? ¿Por los tobillos de Jesús? ¿Y por las sandalias llegamos? Entonces el propósito de Dios es que todos lleguemos a la unidad de la fe. Y hay pastores que no se hablan, hay evangelistas que no se hablan. Si usted ve las redes sociales, hay dedicatoria, el pastor tal envía palabras, no palabras de profecía, sino palabras de exhortación, y les empieza a sacar un montón de cosas que la gente no sabe si es verdad o es mentira. Si de las mismas personas del barrio sabe uno, peor para que sepa otra cosa de otra gente que vive en otro país. Y aunque fuera cierto, nuestro deber es orar y clamar por las personas. Si un pastor va a clamar, si un pastor se salió de la doctrina cristocéntrica, le vamos a poner cristocéntrica porque muchas veces el que defiende la sana doctrina lo que lanza más bien es juicio, no todos. Muchas veces cuando se predica, decir yo tengo la sana doctrina, a veces lo que hay es orgullo en el corazón, a veces se lanza juicio sobre otros, y muchas cosas que sutilmente se dan y no se ven así fácilmente, no se ven con facilidad. Pero Dios no nos ha llamado a juzgar, Dios no nos ha llamado a condenar, nos ha llamado a una cosa, dice que nos amemos los unos a los otros y que oremos los unos por los otros. Si alguien anda mal, hay que orar por él. El chisme destruye, el chisme no levanta, la crítica no levanta, el juicio no levanta. Mucha gente cayó y más bien se termina de hundir cuando no ve apoyo. No hay que tolerar el pecado, no hay que tolerar la falta de perdón, o sea, resentimientos, y no hay que tolerar nada que sea malo delante de los ojos de Dios, pero sí hay que entenderla, hay que restaurarla. Dijo el apóstol Pablo, con espíritu de mansedumbre, considerándose a usted mismo, considerándome a mí mismo, no sea que uno sea tentado y caiga en lo que una persona condenó a otra. Hechos capítulo 2
Dice la palabra de Dios, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes, o sea, en una misma mente, en un mismo espíritu y en un mismo propósito. Ahora, ¿cree usted que la iglesia está así? Y le voy a decir algo, si la iglesia local, esta y cualquier iglesia local, nos cuesta estar en una misma mente, en el mismo propósito, peor como cuerpo de Cristo. A veces la gente dentro de las iglesias locales anda en competencia, la gente dentro de las iglesias locales anda en disensiones, la gente en las iglesias locales anda fuera de órbita o fuera de rumbo. Y esta iglesia, antes de que el Espíritu Santo fuera derramado, lo primero que hicieron es estar juntos, pero no reunidos en un solo lugar, sino en un mismo espíritu. Porque usted puede estar en el mismo lado, pero no está en el mismo espíritu. Usted puede estar en el mismo lugar, pero puede estar incómodo. Puede estar en el mismo lugar, pero no puede estar de acuerdo. Puede estar en el mismo lugar y puede sentirse mal. O sea, estar unido o estar juntos no es lo mismo que estar en conexión o en el mismo espíritu. Entonces, antes de que el Espíritu Santo sea derramado, en primer lugar debemos tener unidad. Se habla de una llenura colectiva, no de una llenura individual, porque la llenura individual es búsqueda individual. Pero en lo colectivo, si queremos ver una manifestación, necesitamos que estar todos unánimes juntos, o sea, unidos en una misma mente, en un mismo corazón y en un mismo propósito. Pero muchas iglesias, ¿sabes? Que mientras adoran, hay alguien masticando chicle, hay otro enviando mensajes de texto, hay otro viendo para atrás, hay otros que se están apoyando las costillas, señalando cómo está cada persona llorando o cómo está cada persona llenándose del Espíritu, mirando cómo tiembla. O sea, está más en lo carnal que en lo espiritual. O hay casos, porque yo me he dado cuenta de muchos casos, que tal vez viene la mamá y empieza a llenarse, empieza a remolinear, el Espíritu Santo empieza a trabajar en ella con danza profética, pero cuando llega a la casa, los hijos son los primeros que empiezan a burlarse. O el hermano, si es el hermano que se llenó del Espíritu Santo, allá empiezan a burlarse, allá empiezan a criticarlo. Y esto es bíblico, o sea, usted no debe de preocuparse. ¿Quién se burló de quién? Ustedes que son teólogos. O sea, si hablamos de la llenura del Espíritu Santo, la esposa de David se burló. O sea, eso también puede suceder en el matrimonio. De nada sirve que estés hablando lenguas en el altar si que venís a hablar otras lenguas. Carácter. Pero si le están diciendo, y es cierto, ponga sentido. Que tiene que tener carácter, no solamente unción. Entonces la esposa de David está metido en la presencia de Dios mientras traía el arca. Cuando David danzaba con toda su fuerza, la esposa de él se burló de él. O sea, le voy a decir algo. Tenía más vergüenza o pena la mujer de David, que no se le vio nada, que a David, que se le vio prácticamente su ropa interior. O sea, tenía más vergüenza la mujer. Ahora, ¿por qué? Porque dice la Biblia que según la mujer es una sola carne. O sea, si se burlan, o sea, que cuido que no se vayan a burlar de vos. Lo que no nos gusta es que se ríen, no, de la gente que estaba metida en ese tema. Esa mujer estaba en la carne y empezó a ver lo que otras no miraban, que ni el rey se daba cuenta. O sea, cuando usted esté en la presencia de Dios, usted no se va a dar cuenta, usted se va a envolver por la presencia de Dios o por la llenura del Espíritu Santo. Pero lo primero que tiene que hacer usted es desactivarse del mundo natural. Mucha gente por eso no se llena, porque no se desconecta del mundo natural.
Cuando usted se desconecta del mundo natural, empieza a sentir la presencia de Dios o empieza a ver el mundo espiritual. La noche del rompimiento anterior que tuvimos, vino la pastora y dijo: yo miré ángeles. Y hay otra hermana por allá contó que había visto los ángeles en el altar. O sea, ¿por qué? Pues estaban conectados, porque vinieron con un propósito, vinieron con un objetivo a la reunión. Ellos no vinieron a ver qué pasa, porque hay dos tipos de a ver qué pasa. El primero a ver qué pasa es expectativa, que es buena. Y el segundo a ver qué pasa es curiosidad. La curiosidad nunca va a llevar una manifestación fuerte del Espíritu Santo, para la expectativa sí. Usted debe estar expectante a que algo suceda, pero debe de tener un espíritu unido, dice 2. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, ese rompimiento, el cual dice llenó toda la casa. ¿Cómo estamos? Sentados. O sea, usted puede estar parado, puede estar sentado o puede estar hincado, pero con un corazón de rebeldía, y por eso no recibe nada. Por eso no va a recibir nada, porque el hecho de que esté orando no significa que alguien puede orar que termine el culto. Usted dice: ¿cómo está conectado, hermano? Señor, que termine el culto, que si llego tarde mi marido me va a regañar, que esto y lo otro. Eso no es una oración que va a agradar a Dios, pues. Señor, que termine el culto, porque ahorita dicen que está peligroso, como hay agua o está el barrio. Entonces, el nivel de oración no debemos de manejar, ni debemos de usarlo. Entonces, ellos estaban sentados, pero antes de estar sentados estaban, en primer lugar, en un mismo acuerdo, en un mismo espíritu, en un mismo propósito. Y antes de eso, ¿qué ocurrió? Jesús les había dado una palabra. Entonces, les voy a decir algo como iglesia local, o como las iglesias locales de las redes sociales. Si Dios ha soltado una palabra para una casa, la gente debe caminar en ese mismo propósito, objetivo, para que esa palabra se cumpla. Solo uno o dos pueden hacer que se cumpla la palabra, pero va a costar más. El proceso va a ser más largo. Hay gente que en vez de ser la clave, viene a ser el clavo. En vez de tener la mano, más bien lo que da es el pie. Y si hemos recibido una palabra para la casa, el beneficiado somos todos. Aquí no soy yo, aquí somos todos. Yo no puedo abarcar muchos lugares. Yo abarco Comayagua. De Comayagua es un lugar para enviar pastores y ministros, y usted va a ser enviado a otro lugar para que lleve la presencia de Dios. Pero ¿por qué estoy hablando de palabras en general? ¿Qué llenó ahí? Primero, lea ahí el versículo. ¿Qué llenó primero Dios? Dice que llenó la casa, no dice que llenó las personas. Dice que, o sea, la atmósfera vino sobre la casa. ¿Cuál casa era esa? El aposento alto. O sea, llenó el aposento alto. Entonces, usted puede ver que no empezó llenando personas. Primeramente empezó llenando lugares. Ahora que cuando la presencia de Dios viene, las cosas se consagran. O sea, Dios consagró primeramente en la casa para empezar a llenar personas. O sea, cuando la salsa estaba ardiendo, ese lugar ¿en qué se convirtió? En un lugar santo. Entonces Dios santificó primeramente el lugar. Cuando viene Moisés le dice: ya no podés entrar aquí con sandalias, quitártelas. Entonces los lugares son consagrados, son santificados y son llenos. Ahora, ¿cómo se le llama eso? Usted que es profético, usted que es apostólico, esos términos, ¿cómo se le llama eso? Se le llama atmósfera. Atmósfera. O sea, la atmósfera de su casa espiritual, y también tiene que haber una atmósfera de su casa, o sea, de su familia o de su hogar. Porque aquí puede tener una atmósfera, pero ahora, ¿cómo está la atmósfera de su casa? O sea, aquí la gente siente
bonitas frases, versículos bíblicos, pero salen todas sensuales. O sea, las poses, la ropa son todas sensuales. Imagínense una mujer enseñando las piernas, o un hombre queriendo enseñar los músculos, y que ponga la gloria de Dios maneja mi vida. Es el diablo, la carne que lo anda manejando. Ese no es el Espíritu Santo que lo anda manejando. Porque Pablo dijo, no satisfagan los deseos de la carne. Y antes de hablar del fruto del Espíritu, dio un montón de obras de la carne. Pero la gente dice que Dios maneja su vida. Otras le dicen al esposo, si mi Dios me controla, ¿cómo? Otras le dicen, si ni a mi mamá le hacía comida, dio la voz. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Dice la Biblia, escucha muy bien, que Sara le decía Señor a Abraham. Señor le decía a Abraham. O sea, la mujer nació para servirle al hombre. O ahí no cuentan solo eso. Y el hombre nació para servirle a la mujer. Y aquí no hay que ser machista, aquí hay que ser realista. O sea, la Biblia es una Biblia realista, no es una Biblia machista. Porque mucha gente dice que la Biblia es machista. Dios va a hacer las cosas según el orden que Él creó. Todo va según el orden que Dios hizo, el orden que Dios diseñó. Pero la Biblia es una Biblia realista. Según lo que Dios ordenó, no es una Biblia machista. Entonces, hay que tener un espíritu de servidumbre. ¿El Espíritu Santo de quién es? ¿El Espíritu de qué es? ¿Cómo se le llama también? El Espíritu de Cristo. Pues si Cristo fue siervo, el hermano de la hermana debe ser sierva, empezando por su casa, empezando por su lugar donde se congrega, empezando por su familia, empezando por su esfera de influencia. Entonces, ahora la pregunta sería, ¿cómo está su casa? Porque recuerda que es el Espíritu Santo, pero su casa, ¿cómo está? Ya perdió la atmósfera que Dios le dio, ya perdió la paz, perdió la tranquilidad, solo hay pleito, solo hay contienda. Venimos a hablar en lenguas aquí, pero allá nos insultamos, allá nos agarramos a patadas. Y yo no estoy bromeando, eso no es metafórico, estoy hablando literal, como dicen. Se hagan el sueño, viene la hermana al siguiente culto con un cuello de tortuga porque casi le estuvo a punto de que le estrangulara el líder, el redentor o el anciano. No es nuevo creyente. No es nuevo creyente. Dios va a trabajar primeramente con la iglesia. Dijo el apóstol Pablo que el juicio va a empezar por ¿dónde? Por casa, el tribunal de Cristo. Por ahí empieza el juicio. Y le voy a decir algo, no se conformen a la salvación. Haga algo para el reino de Dios. Haga algo para Cristo. Entonces, fíjate algo impresionante que cada vez aprendemos algo nuevo. Esto lo hemos leído muchas veces, lo hemos predicado con diferentes títulos, hemos escuchado por radio, por televisión, pero Dios siempre habla cosas nuevas. Y podemos ver que Dios llenó primeramente la casa. Primero llenó el territorio, primero hizo el lugar. Cuando tratamos de conquistar un territorio, ¿qué es lo primero que hacemos? Apostólicos, ¿qué es lo primero que hacemos? Vamos a ungir y a veces declaramos ese lugar para Cristo, aunque no, todavía hemos empezado nada. Ahora, cuando usted se va, hizo su casa y se va a empezar a vivir ahí, ¿qué es lo primero que hace? No, dígale al pastor que venga a ungir la casa. Y si ya se pasó por cualquier razón, porque ya no contaba de dar alquiler de la renta, entonces se pasa, pero rápido manda a ungir ese lugar. O usted mismo lo unge, porque usted es rey y sacerdote de Dios. Usted mismo lo unge y dice, yo declaro la bendición sobre este lugar. Y si renta, entonces, y se pasa de un lugar a otro, usted dice, yo cancelo todo espíritu. ¿Qué está cancelando? La atmósfera vieja y está activando atmósfera nueva, o sea, lo que está acá. Entonces, es importante la atmósfera de la casa.
Pero a veces nos enfocamos en nosotros mismos, sí, nosotros debemos de cuidarnos. Pero la atmósfera de la casa debe estar llena de la presencia de Dios, de la presencia del Espíritu Santo. Y aquí es algo impresionante que el Espíritu Santo dice que vino como qué, como aire. Aquí no vino como paloma, aquí vino como aire. Y usted sin aire, ¿qué hace? Se muere. O sea, el aire es el oxígeno trae vida. Hasta ventiladores compran esto, ¿verdad? Porque no les gusta. Por la calor. Entonces, el aire es vida, o sea, la vida de Dios va a estar donde esté el Espíritu Santo. La vida de Dios donde hay llenura. La vida de Dios va a estar donde es que el aire es como el agua, también es otro complemento. O sea, donde no hay agua, hay muerte. Donde hay agua, hay vida. Jesús es el agua. El Espíritu Santo se manifestó como aire, pero no como un aire común y corriente, sino como un viento recio, que fue el mismo viento que sopló el mar en los tiempos de Moisés. El mismo Espíritu que había en el Antiguo Testamento es el mismo que hubo en los tiempos de Jesús, en el tiempo de la iglesia primitiva, y es el mismo que está ahora. Por eso el título es: necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo, no llena solamente de palabras. La palabra es buena, pero sin el Espíritu Santo no funciona. No necesitamos una iglesia llena de personas, porque a veces puede ser iglesia el valle de los huesos secos. Ya no se llama iglesia expansión de gloria. Solo estoy poniendo ejemplos, no estoy profetizando, porque lo que se dice no será. Pero estoy poniendo ejemplos. Iglesia de avivamiento, dicen muchos ministerios. No estoy criticando, ni sé qué ministerio se llama así. Solo estoy poniendo ejemplos. Iglesia de avivamiento y poder tal, pero parece el valle de los huesos secos adentro. A veces puede haber un rótulo o un título ahí, pero adentro parece cementerio. O sea, hay más vida en el cementerio general, porque eso va a haber un ave, va a haber un pichete, va a haber un iguana en el muro del cementerio. Y en las iglesias la gente dormida, la gente atribulada, la gente viendo los relojes, la gente viendo a qué hora, y eso que nos toca venir mañana, está pensando en el culto de mañana y no ha disfrutado en el que está sentado. Es algo terrible. La gente tiene que disfrutar el Evangelio, tiene que disfrutar lo de Dios, buscar la presencia de Dios. A veces el cuerpo se cansa, pero el espíritu está dispuesto. Y le digo a la gente: no hay nada mejor venir cansado con un espíritu disponible que venir con todas las fuerzas con un espíritu cansado. Que como que está empachada tanta palabra. Hay gente que cree que se lo sabe todo. Hay gente que cree que el culto de hoy le va a servir por 15 días o por un mes. No. Entonces la cena de esta noche le va a servir y coma hasta la próxima vez que venga el culto. Se va a morir, se va a poner delgado, se va a deshidratar si no toma agua. La comida tiene vitaminas, tiene complementos que el cuerpo necesita. La Biblia tiene lo que nuestro espíritu necesita. Del espíritu radica todo. Entonces el Espíritu Santo trae el rompimiento que usted necesita. Entonces lo que usted necesita está dentro de usted. ¿A dónde dice? ¿A dónde viene el Espíritu Santo? Dentro de usted. Pero muchas veces el Espíritu Santo está contristado, no ha conversado con Él, no tiene comunión con Él. Empieza a hablar más de problemas que de soluciones. Empieza a ver que Dios usó a estos hombres en la Biblia, pero que ustedes son gusanos, que ustedes son miserables, que como por eso Dios utilizó al tartamudo Moisés, pongámoslo así, no es un asunto despectivo, y ahora el asunto de la creación bíblica. Por eso escogió a un Gedeón, pobre. Escogió a un Abraham que tenía riquezas y lo mandó a un lugar sin saber a dónde iba. O sea, él tenía estabilidad económica y lo mandó de peregrinar hacia la heredad que le iba a dar. Moisés dejó todas las riquezas de Egipto para irse a cuidar ovejas donde el suelo, para irse a cuidar ovejas, pero ahí se va a cumplir el propósito de Dios.
en ese hombre que era tanto del habla, que no tenía facilidad de expresión. Y cuando usted le pone a Dios una excusa, Él le pone solución. Le digo, yo no he sido hombre de fácil palabra. Ahí está Aarón, tu hermano, él habla bien. O sea, Dios no va a quitar las excusas, que nosotros nos arropemos con la cobija de la excusa. Pues yo le llamo la cobija de la excusa. Es como cuando arroparse significa comodidad, significa descanso. Pero hay gente que quiere descanso del 1 de enero al 31 de diciembre. En lo espiritual, en el trabajo son diligentes, en la escuela son diligentes, y me gusta eso. Porque no quiero gente hablando afuera también y que aquí de todo. O jóvenes que le diga yo, vaya a comprar esto a la ferretería, o vaya a traer esto, que esto y lo otro. Sí, pastor, trabajar para usted como trabajar para Dios. Pero le dice, el papá, anda a traer estas cosas, usted ahora a mí me manda. A veces a los pastores se les sirve, y está bien que no se les sirva, pero al padre y madre le gritamos. Le decimos que no, le decimos que mande a otro, o hay uno que se trata que le vaya a usted si quiere. A quien le interesa a usted. Pero solo mira que traen comidita. ¿Qué hay que comer, ¿no? Ay, su buena ese joven. Pero ya está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo después de vaciar. O sea, en usted, o sea, el poder de Dios me refiero. No es que el Espíritu Santo se le haga una pata, se le haga un brazo, no, él vive en usted completamente, pero se activa con poder. Por ejemplo, aquí tengo este celular, adentro de este celular hay una batería. Esa batería me funciona hasta cierto tiempo, pero después tengo que volver a cargarlo, aunque la batería esté dentro del celular. Si usted no lo pone a cargar, no le va a funcionar. Entonces la presencia o la llenura del Espíritu Santo es lo mismo. El Espíritu Santo está en usted, pero necesita llenarse cada vez de la presencia y del poder de Dios para caminar activo, para caminar bajo la atmósfera del cielo, porque no es bajo la atmósfera de esta iglesia que va a caminar, no es bajo la atmósfera suya que caminar, sino bajo la atmósfera del cielo. Entonces el cielo va a descender en la tierra cuando el Espíritu Santo esté al 100 con usted. Y usted al 100 con Él. Porque el Espíritu Santo siempre está disponible para nosotros, pero nosotros no estamos disponibles muchas veces para Él. Mira, yo estoy dando una introducción ahorita solo con esto, porque Dios le está hablando prácticamente. No digo que en otras veces Dios no le habla. O sea, Dios lo habla de muchas maneras, pero hay puntos que yo ahorita le estaba tocando que no lo traía. El primero, la atmósfera. No, hay que cuidar la atmósfera de la casa o del hogar. Tenemos 3 casas, enseñé en sanidad interior. ¿Cuáles son? Ya salieron todos, ¿no? En sanidad interior enseñé que tenemos 3 casas o templos que debemos de cuidar. Decíamos que el primero es nuestro hogar. El segundo era la iglesia. Y el tercero nuestro cuerpo. Y los 3 tiene que haber presencia de Dios. Porque si hay presencia de Dios en uno y en la casa no. Porque le voy a decir algo. Usted puede decir, puede pensar que puede ser contradictorio, como que un hombre unido puede tener una atmósfera apagada en la casa, sí, porque no hay unidad, no hay acuerdo, no se están disciplinando a los hijos se están revelando. Hay que orar por ellos, hay que unirlos, hay que quebrantar, o los brujos le van a contaminar la atmósfera de su casa. Los brujos van y llegan a romper atmósferas, y ellos son expertos en romper atmósferas. Ahora, no dejen que la atmósfera de Dios se rompa en su casa. La gente dice, el Espíritu Santo vive en mí, pero escucha música mundana. Escucha música que no agrada a Dios, que no exalta el nombre de Dios. Y aparte no anda con audífonos. Y le voy a decir algo. Mire que el audífono es más dañino que escucharlo hacer el algo. Los espíritus como que no sé, pero es un misterio que los espíritus como que se agarran más, o como que hay más ataduras
Hay gente que sale del culto y ya se pone sus auriculares y empieza a escuchar a Noel, a Barbón. Hay otro cantante que sabe usted. Se haga la vieja escuela o la nueva escuela, como dicen. ¿Ah? El hermanito Yankee. El hermanito Nick Yankee. Y no estamos hablando de perfección, pero si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, porque a mí me gusta tener balance. Si el Espíritu Santo está dentro de nosotros, cuando nos dé nuestro impulso, la conciencia misma bien activada por el Espíritu Santo nos va a decir: eso que estás escuchando no es correcto. Tener que cuidarte, cuidar tus oídos, cuidar tus ojos, cuidar tu cuerpo. Y Jesús lo habló más claro. Jesús dijo: si tu ojo te es cuestión de caer, si tu mano te es cuestión de caer, si tu pie te es cuestión de caer, pero si es por la música, pondríamos nosotros, si es tu oído, la cuestión de caer, ¿qué dice? Corta, saca tu machete, dice, pero el machete muchas veces es usado para nosotros. Porque a veces ahora el diablo le queremos dar así como no queda lanchando, ¿no? Yo lanchando, saca tu machete. Pero hay que cortar muchas cosas de nosotros antes de hacerle guerra al diablo. ¿Cómo me vas a hacer frente con ese machete si ahí anda un bulto de carne que tienes que cortar nosotros primero? Usar el machete para vos primero antes que uses para mí. Así nos va a decir muchas veces. Las simientas hay cosas que cortar, cosas de la carne, pereza, conformidad. A ver cuánta gente estará acostada en el mueble. Educadamente decimos a ver cuántos estarán acostados en el mueble ahorita. Pero si le damos en términos, cuando alguien está enojado, a ver cuántos están echados en el mueble. Echados, dice la gente, que me pueden animar, ¿verdad? Pero la comodidad ha hecho que muchos sueños no se cumplan. La comodidad ha hecho que muchos proyectos no se lleven a cabo. Porque para hacer proyectos no se necesita dinero, primero se necesita dirección de Dios, se necesita fe en Jesús. Imagínense que no ha avanzado, ahorita llevamos 32 minutos de mensaje. Se les aparecieron lenguas, versículo 3, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego. Después de la palabra fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. ¿Qué significa la palabra asentarse? No sentarse, asentarse. O sea, en sus propias palabras, ¿verdad? No necesariamente de la lengua española, o sea, lo que entendemos nosotros, asentarse. Y no asentarlo en la fe ahorita, no, esperemos que baje, ¿cómo que llaman? Los soles, que llaman eso. Para empezar a servir, porque a veces queda arriba, a veces tiene que bajar. Entonces, podemos ver que, escuchen bien, que cuando la atmósfera está en un lugar, algo tiene que venir sobre nosotros. Pero tenemos que estar con deseos, tenemos que estar con anhelo y debemos saber que Dios, lo que Él prometió, va a ocurrir y vendrá. Entonces, la atmósfera estaba ahí, pero ellos no sabían qué tipo de qué manifestación iba a ocurrir. Y solo dijeron: esperen el Espíritu Santo, porque van a recibir poder. Pero si la gente fuera gente que razona, tuvieron que días esperando eso. Entonces ellos iban a esperar el poder. El Espíritu se manifestó porque Él quiso como un viento. Fue manifestado de diferentes formas, pero él quiso hacerlo como viento. Ahora, lo que hubo en ese momento, cuando la atmósfera ya estaba sobre la casa, hubo una manifestación y ellos empezaron a recibir, según la palabra, lenguas. O sea, lenguas que venían por parte del Espíritu Santo, y esta fue la primera vez que ocurrió ese acontecimiento, el bautismo y llenura del Espíritu Santo en lenguas. En el Antiguo Testamento no estaba esta manifestación, pero sí estaba profetizado. ¿Ahora por quién? Por Isaías y por el profeta Joel,
como de fuego. Escuchen muy bien. Aquí, mire que aquí tiene una enseñanza a usted que es líder, que nota todo. Aquí tiene, solo en esto tiene 3 puntos básicos que no es lo que yo quería tocar. En primer lugar, se lo voy dando para avanzar. En primer lugar, dice que primero llena la casa. O sea, la atmósfera, primeramente, quita la atmósfera que hay y pone la atmósfera ¿cuál? La del cielo. O sea, aquí en la tierra o en el lugar donde ellos estaban. En primer lugar, llena toda la casa. Entonces, al llenar la casa, empezó a repartir. En este caso, repartió ¿qué? Lenguas. Pero ¿qué es una iglesia? Le voy a decir algo para que lo entiendan mejor. ¿Qué es una iglesia que tiene lenguas? El que es una iglesia que tiene profecía. Muchas veces Dios quiere repartir sanidad, porque hay atmósferas que traen sanidad. Y la gente que necesita sanidad, recibe sanidad. Otras veces la atmósfera trae milagros y la gente empieza a recibir milagros. En otras ocasiones la atmósfera trae liberación y sin necesidad que la gente pase al altar. La gente empieza a vomitar sangre, puede vomitar ligas o cualquier cosa que esté siendo atormentada a la persona por enfermedad o por depresión. Entonces, pero aquí en el texto lo que fueron repartidos eran lenguas porque lo que quería Dios era bautizar a su pueblo con el Espíritu Santo y con la manifestación de hablar en otras lenguas como señal a quienes. Yo se lo digo de manera amigable, ¿verdad? Porque la gente por las redes sociales puede decir, el pastor se la paja a los hijos de casa. No, se lo digo porque, como le digo, estoy profetizando, ¿sabes? Que va a haber gente, no solo con poder, sino gente que sabe palabra también. Entonces, como señal a los incrédulos, dice la Biblia que la profecía es para los creyentes y las lenguas es por señal a los incrédulos. Y si leen más adelante, usted va a ver que dice que ellos se maravillaban. Dice, ¿cómo es posible que esto hable las maravillas de Dios en nuestras propias lenguas, en nuestros propios idiomas? Y aparecen todos los diferentes tipos de personas que viven ahí, de diferentes lugares, y ese mismo idioma estaban hablando judíos que no sabían, como dicen mucha gente, ni papa lo que estaban diciendo, pero los incrédulos sí les entendían lo que ellos estaban hablando. Entonces, ¿qué pudieron decir? Esto no es nada más que obra de Dios, porque alguien que hable, que sea extranjero para mí, y escucharle hablar mi idioma, eso solo Dios lo puede hacer. El diablo también la lengua, pero no estoy tocando ese punto. Estoy hablando que los judíos magnificaban y glorificaban a Dios a través de la lengua. Entonces, como señala que a los incrédulos, pero para los judíos, ¿cuál es la señal? Que el poder del Espíritu Santo ya está en ellos. Porque le digo en Hechos 1.8, o sea, lo de Hechos 1.8 se cumple en Hechos capítulo 2. ¿Qué es Hechos 1.8? Recibiréis poder Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Y ojo que los discípulos le preguntaron, ¿cuándo? Recibiréis o solo. Van a recibir poder cuando venga sobre ustedes la unción del Espíritu Santo. ¿Cómo se le llama esa unción? Mentores. La unción especial, pues sobre Hechos 1.8. Y la unción interna es el nuevo nacimiento. Es lo que tenemos dentro de nosotros. Entonces, esta gente recibió una manifestación de lenguas que nunca la habían tenido. Y antes, esa fue la primera vez. Las lenguas dicen que se asentaron sobre ellos. Pero después dice el versículo 4. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que les daban que hablase. ¿Quién da las lenguas? El Espíritu Santo. ¿Quién hace los milagros? El Espíritu Santo. ¿Quién hace la liberación? El Espíritu Santo. Entonces, ahora, ¿cómo es el título del mensaje? Necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Porque yo le puedo agregar el poder. Pero si el Espíritu Santo es un creyente, debe tener poder, porque el que tiene poder es el Espíritu Santo. Y un creyente lleno del Espíritu Santo es un creyente que tiene poder
Valore, se lo doy como consejo, valore lo que Dios ha depositado sobre usted. Amén. A mucha gente les ha costado precio poder hablar en lenguas, poder profetizar, porque muchas veces no tienen claves para moverse en los dones. No saben lo que es activación, no saben lo que es impartición. Gente, muchas veces carece de conocimiento y la gente tiene que meterse ayuno, a través de imposición de manos se activan los dones. Pero siempre y cuando Dios nos diga, porque no se puede hacer algo sin dirección de Dios. Todo debe ser dirigido por el Espíritu Santo. Entonces decíamos, en primer lugar, se necesita la atmósfera de la casa, o sea, que Dios tiene en la casa. Después se empieza a decir en lenguas. Después empieza la manifestación. Mire que a veces Dios puede estar ahí sin manifestar. O sea, estaban ahí, pero y dice que lo primero que ocurrió que el Espíritu Santo viene a toda la casa, pero no había manifestación. O sea, yo creo que ni sabían cuando el Espíritu Santo llegó a la casa. ¿Y a quién le ocurrió eso? Yo no sabía que aquí estaba Dios, pero ahora digo que esto es casa de Dios y puerta al cielo. Muchas veces hay creyentes que están tan desactivados que no saben ni sienten a Dios. Puede estar la presencia de Dios demasiado fuerte y no sienten nada. Entonces hay que provocar la presencia de Dios manifestada, porque muchas veces la atmósfera está. Qué bonito se siente aquí y se empieza a orar o empieza a hacer lo que sienta y ahora cómo hay un rompimiento en la atmósfera. Entonces, lenguas. Y cuando las lenguas vinieron sobre ellos, ¿en qué señal vino la lengua? En fuego, pero metafóricamente el fuego tiene que ver con pasión, tiene que ver con activación y tiene que ver con purificación. Entonces, lo primero que Dios va a purificar en ustedes es su lengua. No para hacer que hablen lenguas, sino para hacer que hable lo correcto. Porque muchas veces en la iglesia hablamos lenguas, pero ahí hablamos otra cosa. Y no me refiero a palabras vulgares, ni creyentes vulgares. Es irónico eso. Me refiero que aquí dice todo lo puede en Cristo que me fortalece, y afuera dice, no, ahorita está mal. Ahorita las cosas no se dan. Ahorita todo está bajando. Entonces, yo le puedo decir, es cierto, está bajando la fe de ustedes. Sí, como que está disminuyendo la fe. Entonces, Dios va a empezar a purificar su lengua con ese fuego purificador. Isaías fue uno. Entonces, ¿para qué? No solo para que hable a los huesos secos, sino que termine de morirse justamente con ellos. O sea, al valle de los huesos se va a profetizar, al valle de los huesos se va a proclamar vida, al valle de los huesos se va a proclamar el año agradable de Jehová. Pero la gente va donde están los huesos secos y empieza a contar toda la lista de problemas que tiene con la mujer o con el marido, con el pastor o con el líder. Y ellos son los que han bajado la guardia. Ellos son los que han descuidado la presencia de Dios. O sea, no lleve problemas donde hay más problemas. Hay que ser sabios. Lleve soluciones. Y lo suyo Dios lo va arreglando en el camino. Porque no servimos a Dios porque no tenemos problemas. Servimos a Dios porque le hemos creído. Servimos a Dios porque le amamos. Servimos a Dios porque mientras yo trabajo para Él trabaja por mi respuesta, por mi restauración, por mis finanzas, por mi familia, por mi matrimonio, por mis hijos. Entonces no servimos a Dios porque todo está bien, porque todo está bonito, así sería bueno. Hay personas inconversas más bendecidas financieramente que muchos cristianos, pero eso no significa victoria. La victoria nuestra es
estar en conexión con Dios, estar en conexión con el Espíritu Santo, de estar lleno de Dios. Y cuando se sienta vacío, métase a la presencia. A veces usted va a sentir seco. Cuando el creyente se sienta seco, vaya, métase con Dios. Pida oración, que no es pecado. Pida oración, que le ponga en manos, que fortalezca su vida espiritual. Que no camine lamentándose y camine por fe y no por vista, porque muchas veces camina en el espíritu aunque no sienta nada. Porque muchas veces Dios le hace sentir y otras veces no, pero Él está. Lo que tiene que quedar en la fe, que Dios va a estar con usted todos los días hasta el fin del mundo. Entonces fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, pero dice, según el Espíritu les daba, ¿qué? Hablasen. Entonces, esta gente dice que vino el Espíritu Santo, recibió las lenguas y luego el otro juego seguir con lo mismo. O sea, no terminé. Pero ¿qué hicieron las personas? Hablarlas. Lo mismo es la palabra de ciencia. Lo mismo es la profecía. Lo mismo es el don de palabra de sabiduría. O sea, Dios le da el mensaje. Usted tiene que hablarlo. Por eso tiene que tener comunión con el Espíritu Santo, porque siempre va a haber un espíritu, sea su espíritu humano o sea un espíritu mundo con él. ¿Y qué tal si no es de Dios lo que yo siento? ¿Y qué tal si no se cumple? ¿Y qué tal que no sea cierto? ¿Y qué tal que no reciba mi palabra? Esta que es suya. Es Dios, no es suya. Entonces, entre más cerca estemos de alguien, le voy a decir algo, más claro vamos a escuchar. No, pero eso es una gran clave y un secreto. Mientras más cerca estemos de alguien, más clarito vamos a escuchar. Y entre más largo esté, aunque nos grite, ¿cómo? Ahora bien, cuando el Espíritu Santo hablaba mal, nosotros que nos alejamos de su presencia y por eso nos cuesta discernir la voz de Dios. Pero se lo repito, entre más cerca estemos, más claro escuchamos. Qué gran rema nos dio Dios para moverse en lo profético. La clave es estar cerca de Dios. ¿Y cómo estar cerca de Dios con usted? ¿Sabe cómo? Dice que Dios está cerca de quienes, de los humildes, ¿no? Pero dice que los altivos, ¿qué dice? Los pendejos. Entonces la clave es la humildad. ¿Y por qué le hablo? Que la humildad se encierra todo, porque si usted es humilde va a amar. Si usted es humilde va a perdonar. Si usted es humilde va a reconocer que no puede seguir adelante sin la ayuda de Dios. Si usted es humilde va a tener que aceptar la corrección. Si usted es humilde, aunque lo corrijan, usted va a tomar que la corrección es para su bien. Si usted es humilde, no va a decir, yo me voy de esa iglesia y no hay amor, empieza a dar a ustedes. Camina todo orgulloso ahí de que hubo y todavía pidiendo amor. A veces la gente pide lo que no da. Sí, muchas veces la gente pide lo que no da. Usted empieza a amar a usted, empiece a amar a los demás. No espere solo a mí que nadie me ama, que a mí nadie me saluda hasta donde usted tiene dos manos, para el sur y para el derecho. Hay que iniciar nosotros. Hay que póngase de pie, ya no tengo tiempo. Creo que va a ser el próximo jueves. Ya estamos viendo, necesitamos una iglesia llena del Espíritu Santo. Pero ahora le voy a decir algo. Prácticamente esto es como una introducción porque no quiero tocar. Porque si este mensaje me quiere enfocar bastante en el fruto del Espíritu. Y no es que lo voy a enseñar el fruto del Espíritu, sino que quiero enseñar acerca del carácter. Porque ya el poder de Dios ya lo conocemos, ya los dones ya los conocemos, pero estamos careciendo de carácter. Mire, le voy a decir algo. Si la gente tuviera carácter, la iglesia y las iglesias estuvieran llenas, no tuvieran gente acomodada. O sea, que la gente con carácter no se acomoda, no se doblega tan fácil, no deja un grupo tan fácil, no deja la célula fácil.
No anda diciendo mande a otro. No anda diciendo ya no quiero. Cuando ya no pueda, ya no quiera, diga ayúdenme. Quiero fuerza, necesito fuerza, yo me apoyo en ustedes. Así como ustedes se apoyan en mí, pero no tiren la toalla. Después del Espíritu Santo están liderando. Pero tiene que tener un balance cuándo depender del líder y cuándo depender de Dios. Y a veces el líder no va a estar ahí. Pero Dios sí va a estar. Pero si hay diferencia, la gente necesita la llenura del Espíritu Santo. O sea, para evangelizar, para amar al prójimo, para amar a los difíciles de amar, porque tenemos que amar a los difíciles de amar, no crean que cualquiera se le da a amar. Hay gente que desea abrazar, pero para estrangularlo. No lo matas porque. Y cristianos, se puede predicar con unción. Se puede predicar con mucha conocimiento y teología, pero muchas veces puedo venir yo y decir, yo voy a predicar mejor que los otros dos que pasaron antes que mí, y necesitan el Espíritu Santo, necesita el carácter del Espíritu Santo, porque aquí no es quien lo hace mejor, aquí hay que hacer lo mejor para Dios y no para poner en mal. Alguien dijo, con esta frase termino, para poder brillar no necesitas apagar la luz de otro. Cierra sus ojos. Padre, te damos